En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tomado del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 21 al 28. Llegaron a Cafarnaún y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu impuro y se puso a gritar: ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad: cállate y sal de ese hombre. El espíritu malo revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo, pero luego salió de él. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus impuros y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Sean bienvenidos, dispuestos allá en casita, en el lugar de trabajo, en el viaje, en el auto, donde quiera que se encuentren, al compartir la buena noticia. Mandato de Dios: ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Hola Rosita, un saludo. Hola, querido esposo. Sí, un saludo para ustedes, querido hermano. Bienvenidos a nuestro canal Semillitas del Torito, un canal evangelizador. Pidiendo a Dios que siempre los ilumine, le dé sabiduría y que Él siempre sea la luz para cada uno de ustedes y el entendimiento para seguir su santo camino. Pidiéndole a Dios pues, que nos ayude en la predicación del día de hoy. Mi garganta pues está un poquito, ¿no? Tocada. Vamos a pedirle a Rosita que nos ayude hoy, ¿verdad, Rosita? A leer. A leer. Amados hermanos, sigue San Marcos. Recuerda ayer, ¿verdad? Hablamos cómo el evangelista San Marcos, Jesús empieza su predicación. Empieza su predicación y da la autoridad de que nosotros hagamos lo mismo. Utiliza los primeros 4 discípulos suyos para ser los pescadores de hombres. Hoy también nos invita a usted y a nosotros a ser pescadores de hombres. Por tanto, pedimos a Dios que nos ayude a no desmayar en esta tarea y pedirle a ustedes de corazón que nos lleven en la oración, así como ponemos en la oración a todos ustedes para que no desmayen en el camino a la fe, camino a la salvación. Pero hoy, de manera especial en este compartir del Evangelio, pedimos por la familia de Lee Ventura de Estados Unidos, que ruega a Dios y nos suplica a nosotros para que llevemos en su oración, en nuestra oración, a su hijo Jorge Luis Aguilar Ventura, para que lo aleje de todo vicio malo y que pueda buscar de Dios en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos tan oscuros, cuando la juventud pues está entregada a los vicios y a los placeres. Pedimos por él y por todos aquellos jóvenes que andan hoy en el mundo, que no saben ni para dónde van. Si para allá Vicente, pues vayan ellos también. Por Miguel Ángel Reyes, desde México, por Yesenia del Carmen Gutiérrez González. Un saludo y un abrazo especial. A Mariana de Jesús Pensante de Ecuador. Dios pues le bendiga a usted y a toda su familia por estar allí presto a la escucha de la palabra, a hacerla cada día suya. Pedimos y hacemos una oración por Saúl Gama de Washington, de Estados Unidos, por Efrén Mendoza, Zoraida Pirela, una venezolana que, como muchos venezolanos, han partido de nuestra patria buscando nuevas
como decimos, Nuevo Horizonte, Nueva Vida, a Zoraida Pirela, que se encuentra en Chile y que sigue las enseñanzas a diario, pero que es venezolana. A ti, hermanita, y a todos los venezolanos que se encuentran fuera de nuestro país, que Dios le acompañe. A Edilber, a nuestra hermanita Edilber, que se ha ido también, uno de los que se estaban formando en la apologética, se fue también a Estados Unidos, va en camino todavía, que Dios le acompañe y que eso que ha aprendido lo comparta. Margarita Reyes, Rosalba Sánchez, mil bendiciones, que Dios les escuche su súplica y les conceda lo que su buen corazón desea. A Laisel Rodríguez, mil bendiciones. Hay que trabajar duro, hermanito, hermanita Laisel Rodríguez, porque ciertamente cuando buscamos de Dios, los de la familia son los primeros que, algunos, no todos, los de la familia son los primeros los que nos critican, así es. Y siente uno que se le viene el mundo encima. Pero bueno, si te has dedicado a servir al Señor, prepárate para la prueba, ¿verdad? Dice Eclesiásticos 2, Claro que sí. 1 en adelante. Muy bien, amados hermanos, vamos a gozarnos de este Evangelio. Como el poder de la palabra. Si nosotros comprendiéramos a través de las Escrituras y todo lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo por su palabra, oye, amados hermanos, nosotros nos esforzaríamos por darla a conocer, por su palabra. Si ustedes recuerdan el relato, que sé que lo saben muy bien, la fe que Jesucristo exaltó, ¿verdad? La del soldado, el capitán romano, ¿sí? Mateo 8, 5 en adelante, ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Que el Señor, el soldado, pues quería que le sanara y curara a uno de los que tenía enfermo. Y el Señor le dijo, voy a ir a tu casa. Y él le responde, no, Señor, no soy digno que entre en mi casa. Di una palabra, con una palabra tuya, mi siervo será curado, quedará sano. Y el Señor se impresionó por esa fe, a la cual nos invita hoy a que nosotros crezcamos la fe, que crezca en nosotros la fe por la palabra del Señor. El Señor lo dice, yo lo creo porque es la palabra de Dios, la que tiene poder de salvación. Y el resultado que da en esa enseñanza y que nos lo deja a nosotros, se la dijo al capitán o al soldado romano, le dijo al centurión, que te suceda como has creído. ¿Qué tal? Que te suceda como has creído, en versículo 13, Mateo, lo tiene ahí en la mano por Mateo 8, 13. Que te suceda como has creído. Y de inmediato su criado quedó sano. Escúchenlo. Luego Jesús dijo al capitán, vete a casa, hágase todo como has creído. Y nos dice a nosotros, creemos en la palabra de Dios, la obedecemos, porque hoy es fuerte, pero con autoridad Jesús predicaba la palabra de Dios. ¿Y sabe dónde? En la sinagoga, en el templo. ¿Y sabe quiénes eran los que estaban en el templo? La mayoría fieles a la palabra de Dios. Pero Satanás también estaba en el templo. A bárbaro. ¿Qué? Sí, Satanás se presenta a diario en el templo. ¿Cuándo? ¿Y en quién? En muchos de nosotros. ¿Cuándo? Cuando llevamos un celular al templo, vamos al culto verdadero, a celebrar la Santa Eucaristía y llevamos un celular y nos ponemos a leer mensajes o incluso a llamar dentro del templo. Ahí está Satanás. En ese instrumento, sea hombre o sea mujer, utilizando el teléfono. Ahí está Satanás en la sinagoga. Y cuando se le predica la palabra, que no deben dejarse absorber por el teléfono, esa persona se revuelca. No le gusta. ¿Qué quiere? Nosotros viene a destruirnos. ¿Sí? ¿No lo han hecho? ¿No lo han visto? Pero no solamente en eso. ¿Dónde más está y cómo se representa Satanás dentro del templo? Primero, en algunas, no son todas, en algunas mujeres. ¿Por qué en las mujeres? Porque las mujeres no saben a qué lugares que van. ¿Por qué lo dice? Porque van mal vestidas. Sí, mal vestidas. Deben ser prudentes para vestirse. Van ofreciendo la mercancía, decimos nosotros aquí. El que no ofrece la mercancía no la vende.
Es un error. Ahí va disfrazado Satanás en esa mujer que lleva un escote mostrando lo que no debe mostrar. Que lleva una faldita mostrando lo que no debe mostrar. En esa mujer, que no son todas, por supuesto, ahí está. Y cuando se predica que la mujer debe vestirse moderadamente, no les gusta. Claro que no, se revuelcan. Este padre ya viene a insultarnos a nosotros. Yo me he visto como quiera. Algunas reaccionan así. Mm. Ahí está también disfrazado el hombre, la mujer, que está acostumbrada a tomar todos los fines de semana aguardiente. Y cuando se predica con autoridad que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos, porque está escrito, ¿cómo se pone esa persona? Se revuelca, se retuerce. Los ladrones, si hay políticos dentro de la iglesia, ¿cómo se ponen? Cuando les dicen que los políticos están robando al pueblo, están maltratando al pueblo, ¿cómo se ponen? Se revuelca y hay atrevidos, son dictaduras, atrevidos sacerdotes que mandan a meter presos a ese sacerdote porque les predicó con la verdad. Pues, amados hermanos, que el Evangelio de hoy nos viene a decir eso, que Jesús con la doctrina de Él, la enseñanza de Él, no de los hombres, viene a decir al pan, pan y al vino, vino, para que el que crea tenga vida eterna. Pero para el que se resista a creer, para el que se revuelque como espíritu impuro, un diablo espíritu impuro, en aquellos donde nosotros nos dejamos contaminar del espíritu impuro de la rabia, el espíritu impuro de la violencia, el espíritu impuro de la envidia, de la soberbia, de la lujuria, eso es Satanás, en espíritus impuros. ¿Se revuelca? Sí, claro que sí, porque no aceptamos la palabra de Dios. Hoy Jesús nos viene a enseñar a nosotros, sale, ¿recuerda? Empezó a predicar, el tiempo se ha cumplido, lo recuerdan fácilmente ustedes ayer, ¿verdad? Conviértanse y creen en el Evangelio. Viene a predicar y escuchen lo que pasa. Llegaron a Cafarnaún y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga. ¿En dónde enseñaba Jesús? En la sinagoga. Empezó ahí, en la iglesia. En la sinagoga de los judíos empezó a predicar. En la iglesia. ¿Y qué pasó en el templo? Durante la asamblea de día del sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente. Porque impresionaba mucho a la gente y esto es lo que necesitamos, esto es lo que debemos nosotros imitar a manera de Jesús. Porque impresionaba la enseñanza de Jesús a la gente. Porque hablaba como quien tiene autoridad. Así es que tiene que ser. Hoy tristemente muchos están buscando sus predicadores para que les prediquen lo que quieren oír y no es así. Bien lo dice segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2 en adelante. Porque llegará el tiempo donde muchos van a buscar maestros a su gusto, que les prediquen lo que quieren oír. Que aquellos que viven en fornicación arrejuntados, sigan viviendo ahí, que eso Dios lo ama de esa misma manera. Eso es lo que quieren oír mucho. Que los que están viviendo en adulterio con el hombre, con la mujer que no le corresponde, le diga, si usted es feliz, ya tiene hijos, pues siga viviendo así, que Dios quiere que ustedes sean felices. Eso es lo que quiere la humanidad escuchar. Que les diga, bueno, ustedes tienen que obedecer, así los traten como los trate a la máxima autoridad, porque ellos son la máxima autoridad. Y no pueden rebelarse, no pueden decir nada. Eso es lo que la gente quiere que se predique, cuando no es así. Esa gente, dice el Señor, que actúan con poder, son unos dictadores, ustedes no los imiten, dice la palabra de Dios. Ustedes no hagan como ellos, ustedes deben ser sencillos, deben ser humildes, ejemplo de Jesucristo. Miren, ¿por qué dice Pablo entonces? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba la palabra. Insista, predica la palabra a tiempo y a destiempo, cuando te escuche, cuando no te escuche. Eso es con autoridad. Porque ¿qué te sirve predicar la palabra a aquel que te escucha? Pero aquel que no te quiere escuchar, que es rebelde, que se va a sacudir, que se va a revolcar, ¿por qué no predicar la palabra? Está más necesitado de la palabra de Dios. Eso es con autoridad. ¿Pero por qué? Va a decir San Pablo, vamos a ver.
rebatiendo, rebatiendo, reprendiendo o reprendiendo aconsejando, o aconsejando. siempre con paciencia Aquí está el detalle, aquí está la enseñanza con la cual hay que hacerlo para los predicadores. Siempre con paciencia con paciencia. Uno, y dejando, siempre con paciencia, con dulzura. Se respeta a aquellos que prácticamente quisiera transformar a la persona de la noche a la mañana. Se les respeta, pero eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que hay que enseñar, corregir con paciencia. y dejando una enseñanza. ¿Y qué? Y dejando una ¿Cuál enseñanza. enseñanza? La de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice San Pablo eso? Escúchenlo. Pues llegará un tiempo Y en que los estamos, hombres y estamos en ese tiempo. Llegará un tiempo en que los hombres, no soportarán la sana doctrina. ¿escucharon? No soportarán la sana doctrina. ¿Qué les va a pasar? Que ahorita ya lo oyeron, pero lo vamos a repasar. A ese espíritu que estaba en ese hombre, espíritu inmundo, no soportó la palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. La sana doctrina no la soportó. San Pablo entonces nos dice a nosotros, llegará un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, no soportarán la palabra de Dios. Por eso hay que predicarla a tiempo y a destiempo, con paciencia y dejando una enseñanza. Pero la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, no la enseñanza de los hombres. Porque llegará un tiempo, Llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. y eso sucede cuando se predica. Predíquele a usted a un drogadicto, que es pecado. Predíquele a un vicioso, que es pecado. Predíquele a un perezoso, que eso es pecado. Predíquele a un mentiroso, que eso es pecado. Predíquele a uno que está acostumbrado a decir malas palabras, que eso es pecado. No la van a soportar, pero hay que decirlo. Hay que decirlo, se van a revolcar y van a decir, yo sé quién eres, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, sí, pero ¿por qué no le obedecen? Porque están llenos de maldad, de Satanás, de espíritu impuro. ¿Lo que viene? Sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones. Otra vez, Rosita. Sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones. Eso está abundando en el mundo. Personas que van donde un sacerdote, un enviado de Dios, le predica con la palabra de Dios, con la verdad, con la autoridad, se van. Ya no, este padre ya empezó a hablar pamplina. Y van a buscar donde encuentre un sacerdote o un pastor que les predique lo que ellos quieren oír. No van a soportar la sana doctrina. Buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención. Y esos hábiles en captar su atención, escuchen, Cerrarán los oídos a la verdad. esos hombres que van a buscar maestros a su gusto, van a cerrar el oído a la verdad y le van a abrir el oído al error, a la mentira. Siga. Y se volverán hacia puros cuentos. Por eso debes estar siempre alerta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Eso, estar pendiente. Alerta, alerta. Volvamos al Evangelio. Jesús entra en la sinagoga. ¿Qué hay allí en esa sinagoga? Vamos a ver. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente, porque hablaba con quien tiene autoridad Como el que tiene autoridad hablaba Jesús. Claro. y no como los maestros de la ley. Maestro de la ley predicaban, sí, pero le faltaba ¿qué? Autoridad. Hoy también falta eso, que se predique la palabra de Dios. ¿Por qué no se predica con autoridad? Porque han descuidado la palabra de Dios, la que tiene poder de salvación. Así de sencillo, la han descuidado. Entonces se viene y predica lo que primero llegue a la mente. No hay autoridad, y por eso hay algunos feligreses que salen del templo, incluso peor de lo que han llegado al templo. Con todo respeto, sí, incluso. Porque cuando llegan a la casa, no son los mismos cristianos, son peores. Y el niño y la niña que no fue, o el esposo o la esposa que no fue, o que no les gusta ir a la misa. Y yo, uy, papá, uy, mamá, uy, pero usted viene de la misa y viene peor. Claro, no es culpa del sacerdote, no estoy diciendo que sea la culpa del sacerdote, es culpa
del que no quiere obedecer la palabra de Dios. Pero si no se está dando a conocer, si no se está alimentando el pueblo, ¿de qué? ¿Cómo va a cambiar? Difícil, difícil. Hay muchos fieles que están saliendo así hoy en día, tristemente, vacíos de la predicación. Siga, Rosa. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu impuro. Dentro del templo, un hombre que estaba en poder. En poder de un espíritu impuro. Espíritu impuro. ¿Cuáles son los espíritus impuros? Pues la idolatría, la hechicería, el espíritu del satanismo, el espíritu del babalao, el espíritu de la envidia, el espíritu del rencor, del odio, el espíritu de la pereza, de la ira, de la gula, de la lujuria, el espíritu de la mentira, del robo, de la corrupción, del adulterio, de la rebeldía, el espíritu de la rebeldía de la palabra de Dios, de la apostasía, espíritu maligno, de la apostasía, el espíritu del error, entró ahí también. ¿Los hay? Claro que sí. Hay muchos que están renegando la fe, muchos que están en el pecado, en el espíritu de la apostasía. 1 Timoteo 4:1 en adelante lo dice, claramente lo dice el Espíritu Santo, que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe para seguir espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Los hay? Los hay. ¿Y qué sucede? Vamos a ver cuando se predique la verdad. Predíquele usted a una persona que haya rechazado la confesión, que cuando fue católico se confesaba, que haya rechazado la Santa Eucaristía, que cuando fue católico recibía la Santa Eucaristía. Predíquele a usted eso, que está en apostasía, a ver qué le pasa, lo insulta y no le tira piedras de cosas. Se revuelca, se revuelca. Predíquele a usted a cualquier protestante de la Santa Eucaristía, para ver cómo se siente. Dejan el pelero, se van. No acepta la sana doctrina. Claro, para ellos es un espíritu engañador, un espíritu diabólico del error. Lo llama la Biblia, no lo llamo yo, lo llama la Biblia. Búsquenlo, 1 Timoteo 4:1 en adelante. 4:1 lo lee. ¿Están dentro del templo? Claro que sí. Y esto nos lleva a una experiencia que tuvimos cuando compartíamos con multitud de personas de la zona una enseñanza. Y dentro de esa enseñanza había personas evangélicas. Y cuando se predicaba la palabra de Dios, salió una que decía que se vomitaba. Nosotros sin saber, pues con la amabilidad, pues ayudamos a ver en qué podíamos ayudar, valga el juego de palabras. Y la llevamos y le echamos aire y tal y pascual. Y cuando nos dijeron que ella era evangélica, no aceptó. Le dio ganas de vomitar, claro que sí. ¿Qué hicieron esto? Vamos a ver, ¿qué hizo este hombre poseído por un espíritu impuro? Y se puso a gritar. Se puso a gritar. Cuando se predica la verdad, la doctrina de Cristo, los espíritus gritan, insultan, hacen y deshacen. Oiga. ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¡Ah, bárbaro! ¿Has venido a destruirnos? Esos espíritus inmundos, Satanás, conocen a Jesús de Nazaret. ¿Qué quiere con nosotros? ¿Ha venido a acabar con nosotros? ¿Ha venido a destruirnos? Escuchen lo que viene, escuchen. Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Otra vez. Yo sé que tú eres el Santo de Dios. ¡Ah, bárbaro! Este espíritu malo del diablo sabe, ¿qué sabe? Que tú eres el Santo de Dios. Que Jesús es el Santo de Dios. Eso hay en la iglesia. Todos los que vamos a la iglesia sabemos que Jesús es el Santo de Dios. Pero los diablos también saben, el diablo también sabe. Miren cómo Santiago capítulo 2, versículo 19, dice que el diablo sabe, conoce, cree en Jesús, pero tiembla. Claro, hay en la iglesia gente que conoce, saben que Jesús es el Mesías, pero tiembla ante su palabra. ¿Por qué tiemblan? Porque están poseídos de un espíritu inmundo que no les permite obedecer su palabra, y ya hemos nombrado varios. ¿Qué dice las Escrituras? ¿Cuál es la fe verdadera?
A Jesús, yo decir Jesús es el Mesías, mi Señor. Aquí nos la ponen las dos fe. Santiago 2:19 primero. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues Usted también, ¿verdad? Nosotros también, porque estamos de la iglesia. También creemos que ¿qué? ¿tú crees que hay un solo Dios? Eso lo creemos, ¿sí o no? Claro, pero Pues muy bien, muy bien, perfecto. Pero no se conformen con eso, ¿por qué? Porque escuchen, pero eso lo creen también los demonios y tiemblan. ¿que qué? Por eso lo que No, pero eso, ajá. lo creen también los demonios y tiemblan. Entonces, ¿cuál es tu fe? ¿Cómo es tu fe? Por decir que yo creo en Dios. Voy al templo, pero no obedezco su palabra. Escucho su palabra, pero no la obedezco. Sigo viviendo ahí en la fornicación, 35 años, cómodamente, dormido. Sigo en la borrachera, plácidamente. Sigo diciendo grosería, plácidamente. Sigo desobedeciendo a papá y a mamá, plácidamente. El diablo también, pero tiembla. Versículo 23. ¿Qué nos dice la Escritura? Esto es lo que recuerda la Escritura. Más nada. Y si lo dice la Escritura, yo, como buen cristiano, debo obedecerlo. ¿Qué dice? Abraham creyó en Dios. Primero, la fe del diablo. Dice conocer al Señor, pero no obedece su palabra, porque en su palabra, cuando se le predica, tiembla. Tiembla. Se revuelca. Grita. Se desespera. Pero no la obedece. Pero está la otra fe que nos recuerda las Sagradas Escrituras. Nos la recuerda hoy para que nosotros creamos. ¿Qué, Rosa, traes? Esto es lo que recuerda la Escritura. Abraham creyó en Dios. Él creyó. Le puso a prueba. Sacrifícame a tu hijo, el único. Ve, quiero que me lo sacrifique. Oh, Señor, es el único que tengo. Es el que más me acompaña. ¿Cómo lo voy a...? No, él no puso pero. Señor, si tú dices, yo obedezco. Génesis 22:1 en adelante, ustedes lo leen. Y fue a sacrificar a su hijo. Cuando ya estaba a punto de sacrificarlo, le dijo, no lo hagas, porque sé que temes al Señor. Dice las Escrituras. Esto es lo que recuerda la Escritura. Abraham creyó en Dios y por eso fue reconocido justo y fue llamado amigo de Dios. Por eso seremos reconocidos ustedes y nosotros justos y ¿qué? Fue llamado amigo de Dios. Y amigos de Dios, hijos de Dios. ¿Por qué? Porque creí y porque creí, obedecí. No porque creí, desobedecí. Al que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, ahí tiene un hombre sabio y prudente. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, ahí tienen a un hombre tonto. Mateo 7, 24 y 26. El diablo también cree en Jesús, pero no obedece su palabra y por eso tiembla, se revuelca. ¿Cuál es tu fe? ¿La primera, Santiago 2:19, o la segunda, Santiago 2:23? Recordamos la primera, 2:19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien, pero eso lo creen también los demonios y tiemblan. Esa es la fe de la gran mayoría. La segunda. Esto es lo que recuerda la Escritura. Abraham creyó en Dios y por eso fue reconocido justo y fue llamado amigo de Dios. Porque creyó y puso en práctica su palabra. El Señor le dio una orden y así se fue. Abraham, padre en la fe, nuestro padre en la fe. Vamos cerrando el Evangelio. ¿Qué hizo este espíritu? ¿Viene a atormentarnos? Jesús le hizo frente con autoridad. Cállate y sal de ese hombre. El espíritu malo revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo. Pero cuando se le predica con autoridad, lo que sucede, Pero luego salió de él. primero se revuelca, claro que sí,
Pero el poder de la palabra, como dice Santiago 1, 19, 20, 21, que tiene poder de salvación, va transformando la mente y el corazón de la persona. No es quien predica, no es el que lleva el mensaje. Es Dios que con su poder, en su palabra, saca, expulsa a ese espíritu inmundo de la persona. Pero si no se predica la palabra, ¿cuándo? Necesitamos hoy más que nunca hombres valientes, mujeres valientes, que podamos echarle una mano a los sacerdotes que no tienen tanto tiempo para la predicación de la palabra. Necesitamos. Y ustedes pueden ser unos de ellos. Ustedes pueden ser unos de ellos. Sigan. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una doctrina nueva. ¿Y con qué autoridad? ¿Cuál es la doctrina? La de Cristo. Hoy hay unas nuevas, pero no son las de Cristo. Hay muchas doctrinas hoy. A la doctrina de este nuevo va a salir en semillita, está a punto de salir. Brancito, está a punto de salir, ¿verdad? A punto de salir. Una doctrina nueva de un amigo triste, debo decirle que da tristeza, de nuestra comunidad, que compartían con Rosa, con el padre, con nosotros, compartían. Crecieron, pero se fueron de la comunidad, quedó una sola de esa familia. Y uno de ellos se fueron, y de los tres, eran 4 de los tres tienen doctrinas nuevas. No comparten la misma doctrina, tienen 3 nuevas, pero uno es el que más golpea. Se hizo pastor, estaba en la droga, se hizo pastor, no cree en la palabra de Dios, pero es pastor. Que alguien me explique, es una doctrina nueva. Y dice que Cristo, en el credo, cuando nosotros recitamos el credo de la fe, él lo compara no, lo acepta como la creación, no como el credo de fe, sino como la creación. Entonces que Cristo estaba, que Dios en la creación estaba Dios, el Hijo y Lucifer. No era el Espíritu Santo, Lucifer. Eso es una doctrina nueva de ese hombre. Y así hay muchas de sectas, de los que dividen. Por tanto, nosotros debemos estar, ¿qué? Bien preparados, bien alertas, bien atentos. Una doctrina, ¿cómo? Una doctrina nueva. ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus impuros y le obedecen. Y le obedece. Es la enseñanza del Señor. Nosotros debemos llevarla, darla a conocer. Y les doy de tarea para que lo busquen en la casa, el tiempo no nos da, Efesios capítulo 4, versículo 25 en adelante. Es la doctrina de Cristo y empieza, no más mentiras, no más mentiras, no más mentiras. No se enojen, no se enojen, que el enojo no le dure hasta las puestas del sol. Que no roben, que no roben. Y el que robaba, que lo deje de hacer, que se esfuerce y se sacrifique por obtener lo que se necesita. No malas palabras, que no salgan de su boca ni una palabra mala, sino toda palabra que sirva, que dé aliento, anime a los demás. No entristezcan el Espíritu Santo. Aparten de ustedes, arranquen de raíz los enojos, los insultos, la ira, la violencia. Léanlo. De ahí en adelante, compartanlo. Es palabra de Dios, no es nuestra, es la de Dios. ¿Qué debemos hacer? Obedecerla. Sí. ¿Verdad que sí? Claro que sí, obedecerla, pero para obedecerla tiene que haber un esfuerzo. Claro. Eso es, poner de nuestra parte y decir sí podemos, esforzarnos para lograr cumplir lo que Dios quiere. Y luego, ¿qué premio tendremos? El premio más anhelado. Ese premio yo creo que todos deseamos llegar, todos los cristianos deseamos querer lograr la meta propuesta, que es alcanzar la salvación, la vida eterna. Recordarles Que que nos ayude. nos ayuden a ayudar y que los creyentes Somos más. somos
más Es la hora de los laicos a es la hora evangelizar. de evangelizar. Que el Dios Todopoderoso derrame su santa bendición y le recibimos. En el En el nombre nombre del del Padre, Padre, y y del del Hijo, Hijo, y y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén.